a la existencia en el mundo de la forma, y personifican exactamente a los 12, y eso es bastante interesante. Así, pues, nos interesa mucho apelar a Felipe, para las salidas astrales. ¿A cuál Felipe? Al Felipe histórico. No hay necesidad, al Felipe íntimo, para los estados de yines, para las salidas astrales. Se necesita apelar a Santiago para conocer los misterios de la gran obra, se necesita apelar a Pedro, para que nos indique textualmente el camino de Vulcano, se necesita apelar a Juan, que nos enseña la ciencia del logos, el verbo, la palabra, etcétera, etcétera. Creo que ustedes van entendiendo. ¿Y el Cristo? Está dentro, hay que buscarlo dentro. El que no lo encuentra dentro de sí mismo, no lo encuentra en ningún rincón del mundo. En cuanto al Padre, cada cual tiene su Padre. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra, dice la Blavatsky, y es verdad. Cada cual tiene su propio Padre que está en secreto, el viejo de los siglos. En cuanto al Espíritu Santo, se expresa como el alma metálica del esperma, es el mercurio de la filosofía secreta, quien hace de nosotros el gentil hombre, sabio y verdaderamente digno, el Espíritu Santo. Quien quiera verdaderamente llegar a donde debe llegar, tiene que cristalizar las tres fuerzas dentro de sí mismo. Hay tres fuerzas, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar, dentro de nosotros mismos, las tres fuerzas de la naturaleza y del cosmos, las tres fuerzas primarias. De número M. Si no se elimina el ego, no se pueden cristalizar las tres fuerzas. ¿Cómo se cristalizará la tercera fuerza, el Espíritu Santo? Pues, trabajando intensivamente en la transmutación de la soga en bruto, cambiándolo, mediante la transmutación, en el alma metálica del esperma. Ese alma es el mercurio de los sabios. Cada alma metálica debe cristalizar, indubitablemente, o debe tomar forma en el cuerpo astral, en el mental y en el causal, a fin de recibir los principios anímicos y convertirse en hombre. Así viene a cristalizar el mercurio de los sabios en uno mismo. ¿Cómo podría uno llegar a cristalizar al Cristo en uno, que cristalice en uno? No se trata simplemente de encarnarlo, sino de lograr la cristalización del Crestos cósmico en uno. ¿Cómo? Solamente sería posible eso negándose a sí mismo, y no es tan fácil negarse a sí mismo en todo, destruyendo el ego, quebrantándolo, volviéndolo polvo. ¿Y cómo haría uno, para cristalizar, en sí mismo, al viejo de los siglos, al Padre? Haciendo su voluntad, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. Así, haciendo cristalizar, o cristalizando en nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, nos convertiremos en hombres solares, y eso es lo importante. Porque una cosa es hacerse uno hombre y otra cosa es convertirse en hombre solar. Uno se hace hombre cuando fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y recibe sus principios anímicos, búdicos, y otra cosa es hacerse superhombre u hombre solar, que es lo mismo, no. Solamente sería posible, eso, cristalizando la totalidad de las tres fuerzas dentro de uno mismo, aquí y ahora. De por qué se llama el Hijo del Hombre al Maestro Jesús. Al Maestro Jesús hay que encontrarlo dentro de sí mismos. Cada uno de nosotros en su interior debe encarnar al Maestro, porque eso de que el Maestro Jesús es un Señor que existió hace 1976 años, resulta un poco equivocado. Porque resulta que Jesús, en sí, viene de la palabra Jesúa en hebreo, y Jesúa en hebreo es Salvador. Cuando el Crestos resuelve venir a la manifestación cósmica, en cualquier hombre, sea en ti, o en mí, o en Pedro, o en Pablo, o en Perico de los Palotes, pues tiene que descender, desde su elevadísima esfera crística, al mundo del alma humana. Incuestionablemente, tendrá que nacer en el hombre como un Salvador,
y su nombre será siempre Jesúa, Jesús Cristo, o Cristo Jesús, porque siempre será el Salvador dentro de uno. Así es que se debe entender, porque Jesúa ben Pandirá, el que enseñó esta doctrina, no la sacó de su propia cosecha, esta doctrina es cósmica, es universal, existe en toda criatura que vive, lo que hay es que encontrarla dentro de uno mismo. Pero Jesúa tiene la ventaja de haberla enseñado en forma alegórica o simbólica en el mundo físico, para que la gente la entendiera, pero es una doctrina que existió antes del Gran Kebir, y que siguió existiendo después del Gran Kebir Jesús. De maestro, porque le pusieron Emanuel. Porque se cuenta que iba a nacer de la Virgen María, y a esta le dijeron, le llamarás Emanuel. Bueno, Emanuel es Dios, y la Virgen María está dentro de ti, y dentro de mí, y dentro de Pedro, y dentro de Pablo y dentro de Juan, es la Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Cuando el Crestos quiere venir a la manifestación, desciende de su elevadísima región y penetra como un rayo de luz, dijéramos, en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De ella nace, para tomar posesión del cuerpo físico de cualquier hombre que esté debidamente preparado. De manera que se anda dogmatizando también a la Madre Cósmica. Número, la Madre Cósmica no solamente existió en aquella época de Jerusalén, la Madre Cósmica está dentro de cada cual. De venerable Maestro, aquella energía conocida como Nous, bien pudiera ser la fuerza crística. Nous es un átomo que existe en el ventrículo izquierdo del corazón, una palabra que realmente no define muy claro a la fuerza crística. La fuerza crística tiene su propio nombre siempre. Es la fuerza del Cristes o de Vishnu, es una fuerza ingente que se encuentra en todo lo que es, ha sido y será, que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. En la Edad Media, varios hombres que estuvieron preparados, recibieron esa fuerza crística. Entonces el Cristo cósmico se expresó a través de varios hombres debidamente preparados en la Edad Media, y eso es todo. Poco a poco hay que ir entendiendo los misterios crísticos. De venerable Maestro, yo tengo una pregunta, ¿existió realmente este ser, San Cipriano, como un santo o fue un mago negro que realizó esa obra de magia negra que se llama el Libro Infernal? Bueno, dice que San Cipriano fue un mago negro y después se haya vuelto blanco, eso no tiene importancia. Pensemos en el Crestos, que es más importante, en el Logos. Allá arriba está el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Aquí abajo está el aliento, la sangre y el agua. De manera que, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, así, forman el sello de Salomón. El sello de Salomón tiene 12 radiaciones, porque las 6 puntas que tiene son masculinas, las 6 ondas de entrada, entre punta y punta, son femeninas. Ese sello de Salomón representa, pues, al Logos, y mediante la alquimia se transforma en las 12 constelaciones del zodiaco, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos hombre. Así que, en el sello de Salomón se encierran los misterios de la alquimia. Lo primero que nuestros estudiantes tienen que hacer, es aprender a preparar el mercurio de los sabios. Sin ese mercurio no se puede hacer la gran obra. ¿Cuál es ese mercurio? ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues es el alma metálica del esperma sagrado, que hay que transmutar. Cuando se transmuta en la novena esfera, viene lo mejor. Entonces el azogue en bruto, que no es otra cosa que el mismo esperma, se convierte en energía, por eso decía, se hace la gran obra. Pero la preparación del mercurio exige mucho cuidado, porque las aguas mercuriales tienen que pasar por muchos procesos, eso es obvio. En principio esas aguas son negras. Cuando se está trabajando con esas aguas, se dice que se está trabajando con Saturno. Son inmundas, en principio, más tarde esas aguas se vuelven blancas. Cuando están negras, se les alegoriza con el cuervo negro de la alquimia, el cuervo negro de la putrefacción y de la muerte.
pero si se sublima el trabajo, si se vuelve más espiritual, si se le da refinaciones, entonces las aguas se tornan blancas. D. ¿Y en cuánto tiempo? Ahí, depende. El tiempo depende del esfuerzo de las parejas. Porque si las parejas no refinan el sexo, sino que lo dejan actuar torpe y brutalmente, en forma animalesca, pues las aguas permanecerán negras, hasta que ellos las dejen negras, y demorará por tal motivo el advenimiento del fuego, eso es claro. Pero si las parejas resuelven refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, ¿qué sucederá? Que las aguas se volverán blancas. Y si siguen refinando más, y más, y más, y si llegan a hacer de la cópula química o metafísica un culto realmente sagrado, las aguas se volverán amarillas. Al llegar a ese nivel, tales aguas estarán listas para recibir el azufre de los sabios. ¿Y cuál es el azufre? El fuego, el fuego, el fuego. Ese azufre es bastante interesante. No es que sea azufre puramente químico, el azufre que se puede comprar en la farmacia, crudo, flor de azufre, que por cierto, entre paréntesis, se debería llevar entre los zapatos, cuando se tengan larvas, pues se las ayuda a desintegrar. D. El azufre es medicinal. Es medicinal también, no se puede negar, que el azufre es medicinal. Pero bueno, estamos hablando es del azufre de los sabios, estamos diciendo que cuando el mercurio está debidamente preparado, con el color amarillo, se puede recibir el azufre de los sabios. Ese azufre hace fecundo al mercurio. Pero, ¿cuál es ese azufre de los sabios? El fuego sagrado, que normalmente está enrollado 3 veces y media dentro de cierto chakra o centro magnético que existe en el coxis. Cuando el mercurio está preparado ya, entonces recibe el azufre, se mezcla con el azufre, se convierte en un mercurio azufrado. A su vez la sal, que existe en las secreciones sexuales también, pasa por sublimaciones, y junto con el azufre y el mercurio forman un solo trío, sal, azufre y mercurio. Esa sal, azufre y mercurio toman la forma de una serpiente que sube por la espina dorsal, a lo largo del canal medular espinal. Normalmente se le denomina Kundalini, y va ascendiendo por la médula espinal hasta el cerebro, abriendo los chakras que existen en la espina dorsal. El excedente de tal sal, de tal azufre y de tal mercurio, cumple finalidades hermosas. No hay duda de que la sal, el azufre y el mercurio, revueltos, reciben un nuevo nombre, se les llama el vitriolo. Vitriolo es una palabra que se descompone así: visita interiore terrae, rectificando invenies occultum lapidem, visita el interior de nuestra tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. ¿A qué piedra se refiere? A la piedra filosofal, que hay que elaborar, que hay que fabricar, el carbunclo rojo de los sabios. Bien, pero les decía a ustedes que el excedente de la sal, del azufre y del mercurio, el excedente del vitriol, que no es sino mercurio azufrado, con un poco de sal sublimada, viene a cristalizar dentro de las células, dentro del interior del organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo sideral o astral. Quien posee un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede viajar con él a través del cosmos. En una octava más elevada, tal excedente, sobrante de la fabricación del astral, viene, pues, a cristalizar en el mental, un cuerpo magnífico con el que podemos viajar a través del infinito y absorber la sabiduría universal. Y en una tercera octava, el tal excedente del vitriol sirve para fabricar el causal. Quien posee el cuerpo causal, o cuerpo de la voluntad consciente, se convierte en un hombre causal. El hombre causal es el verdadero hombre, en el sentido más estricto de la palabra. En el mundo causal está el templo de la Gran Logia Blanca, es el gran templo universal. Allí viven los adeptos. Yo mismo, como adepto, tengo como centro de gravedad el mundo causal. Desde esa región me puedo proyectar hacia el mental, hacia el astral y aquí,
hacia el físico. Para hablar con ustedes,